escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Despertar emociones en las personas mayores es esencial para su bienestar integral. Estimular sus sentimientos fomenta la conexión social, reduce el aislamiento y fortalece su salud mental. La nostalgia puede traer recuerdos felices, mientras que la empatía promueve la comprensión intergeneracional. La alegría revitaliza el espíritu y la creatividad, mientras que el amor y la gratitud nutren relaciones significativas. Y de todo esto hablaremos hoy con Jorge Mailín. Él es el CEO de Oroy. Jorge, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Jorge, para empezar y para que os conozcan mejor nuestros oyentes, cuéntanos qué es Oroy. Supongo, no sé si lo pronuncio bien. Sí, está bien pronunciado, Perfecto. sí. Oroy es una plataforma con contenidos terapéuticos de realidad virtual que busca ayudar a las personas mayores en diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, queremos generar bienestar emocional, dándoles la oportunidad de vivir experiencias virtuales que, por limitaciones propias de la edad, hoy no pueden vivir, ¿no? Como podría ser visitar pueblos, ciudades, museos, entornos naturales, etcétera. Por otro lado, se busca estimularlas cognitivamente, es decir, entrenar toda esta serie de funciones que se deterioran conforme nos hacemos mayores, ¿no? Como podrían ser la atención, la memoria, el lenguaje. Y finalmente buscamos también fomentar la práctica del ejercicio físico a través de paseos virtuales en bicicleta gracias a la realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco de una manera más práctica estas experiencias. Por ejemplo, el ejercicio físico. Estas personas, ¿no?, a las que ayudáis, ¿no?, a realizar este ejercicio, entiendo que se ponen unas gafas de realidad virtual y a partir de aquí, ¿qué? Eso es. Se ponen unas gafas de realidad virtual y de repente se ven encima de una canoa, de un kayak o incluso de una bicicleta, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene una serie de pedaliers de movilidad articular que pueden servir para trabajar o bien la movilidad del miembro superior o del miembro inferior. Uh-huh. Entonces, conforme más rápido vayan pedaleando, más rápido van a ir moviéndose por ese entorno virtual. Entonces, van a poder tener esa experiencia de volver a andar en bicicleta una vez más, pues por entornos naturales, como podrían ser los Pirineos o la costa cantábrica, o podrían tener la experiencia de andar en un kayak, en una canoa, por un lago, un río, Uh-huh. por la costa mediterránea, etcétera. Uh-huh. Jorge, ¿cómo seleccionáis los contenidos para asegurar que sean los adecuados en cada ocasión? Sí, los suele seleccionar nuestro equipo de neuropsicología y psicología, Ajá. ¿no? Entonces, nuestro equipo suele estar en contacto muy estrecho a la hora de diseñar los contenidos con los responsables de centros residenciales y de servicios socioasistenciales a personas mayores. Entonces, digamos que es un proceso de co-creación. Tenemos Uh-huh. inputs de qué contenidos son más populares, cuáles pueden gustar más a los usuarios. Mezclamos esos inputs con una metodología propia basada en la psicología y así es como decidimos qué tipo de contenidos y cómo generarlos para que se adapten a diferentes perfiles de usuario, ¿no? Al final, no es lo mismo el contenido que le podemos poner a una persona que está sufriendo una demencia avanzada que una persona que puede tener una limitación funcional pero todavía preserva sus funciones cognitivas. Uh-huh. Jorge, para conoceros todavía un poquito mejor, hagamos un poquito de historia y cuéntanos de dónde surge la idea de crear Oroy. Es una idea curiosa, una historia curiosa. Nosotros, de hecho, empezamos aplicando la realidad virtual en el sector del terror. Ya ves que es algo Oh. muy diferente a lo que hacemos Sí. a día de hoy. Esto fue en 2017. Era un proyecto de fin de grado de la universidad, ¿no? Después pivotamos del terror a los viajes, porque Ajá. entendíamos que era algo más sencillo de monetizar. Y sí que teníamos algunos clientes para promocionar la oferta de experiencias en destino. Y exponiendo en una feria de turismo concreta que se llamaba Sebatur, vimos que se acercaba mucha gente mayor. Entonces, esto en un principio nos daba miedo, porque no sabíamos cómo iban a reaccionar a la Uh-huh. hora de utilizar la herramienta. Y para nuestra sorpresa, las reacciones fueron buenísimas, ¿no? Incluso nos preguntaban que dónde podían comprar las gafas y podían acceder a este tipo de contenidos. Y es cuando, de cierta forma, se nos encendió la bombilla Uh-huh. y decidimos hacer pruebas en dos centros residenciales conocidos. Uno aquí en San Sebastián, en Sí. Donosti, y el otro en Santander, ¿no? Uh-huh.
y las pruebas fueron muy bien, fueron pruebas de mes y medio, 2 meses. Tuvo una acogida muy buena, tanto por parte de los usuarios como por parte de los profesionales, e incluso de los familiares que veían cómo se lo estaban pasando sus mayores con esta nueva tecnología, y ahí es donde decidimos pivotar del todo, esto fue en 2018, y a dedicarnos íntegramente a aplicar la realidad virtual en el sector de las personas mayores. Ujú. A partir de ese año, ¿no? De 2018, que decidís, ¿no? Enfocar la empresa por el camino en el que estáis ahora. ¿Cómo nos describirías toda vuestra evolución? ¿Cómo ha sido todo ese camino? Sí, vamos, ha sido un camino que ha pasado más rápido de lo que puede parecer, ¿no? Pero bueno, ha sido un camino en el que hemos aprendido muchísimo, ha sido un camino en el que poco a poco hemos visto cómo ha ido evolucionando la empresa, ¿no? Tanto a nivel de equipo, incorporando nuevos perfiles y profesionalizando más el servicio, como a nivel de producto y red de clientes, ¿no? Ujú. Digamos que en los primeros años, el primer año de empresa normalmente fue para obtener una serie de los 10 primeros clientes con los que probar la herramienta, validar los Sí. contenidos, etcétera. Por aquel entonces estábamos solamente 3 personas en la empresa, ¿no? Después ya en 2019 es cuando vimos que el tema empezó a crecer, incorporamos nuevos perfiles, tanto en el área del desarrollo, el área de la neuropsicología, que fue un área que empezó a cobrar mucha importancia en la empresa. Ujú. Después en 2020, bueno, ya sabemos lo que llegó la Ujú. pandemia, fue un momento duro en el que no pudimos casi realizar un desarrollo comercial, pero tuvimos la suerte de que varios fondos de inversión confiaron en Oroi y bueno, gracias a esa confianza pudimos seguir desarrollando nuevos productos, como serían Oroi Cognitive, Oroi Fit, gracias también al apoyo de ciertas instituciones públicas y de programas orientados a la I+D, pudimos seguir desarrollando productos en ese periodo de parón debido al COVID, donde sí que vimos que podíamos aportar mucho valor a aquellos usuarios que estaban confinados, ¿no? Ujú. Al final hubo muchos casos de usuarios que tenían que quedarse recluidos en sus habitaciones y esto fue una manera, pues, de ayudarles, ¿no? De ayudarles a ver el mundo exterior. Ujú. Después, conforme fue remitiendo la pandemia, pues empezamos también a realizar una serie de acciones a nivel internacional, ¿no? Principalmente en el mercado francés por la cercanía geográfica y bueno, y el posicionamiento que tiene en cuanto al mercado de la Silver Economy, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que las principales multinacionales gestoras de residencias de mayores Sí, son francesas. sí. También realizamos una serie de pequeñas acciones en Alemania, etcétera. Y ahora en 2023, pues además de reforzarnos más en el mercado nacional, donde ya tenemos un posicionamiento de más de 500 centros, con más de 900 licencias instaladas, estamos empezando a operar mediante distribuidores en Estados Unidos y en Australia, ¿no? Estos Ujú. distribuidores, de hecho, es curioso porque eran competidores no directos, pero al Ajá. final el poder dotarles de algunas de nuestras soluciones orientadas a la estimulación cognitiva o al ejercicio físico, pues complementaba su propuesta de valor, ¿no? Entonces, hemos pasado de ser competidores indirectos a ser partners en la distribución. Y Ujú. un poco esa es la fase en la que nos encontramos ahora, una fase muy bonita, con la empresa en una fase más estable que las Ujú. fases iniciales y nada, y con perspectivas de crecer sobre todo a nivel internacional. Y Jorge, ¿cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia, ¿no? de otras propuestas que podamos encontrar en mercado? Sí, nos diferenciamos principalmente porque mientras que la mayoría de nuestros competidores tienen una solución orientada solamente a los viajes virtuales, nosotros tenemos una solución que además de aportar los viajes virtuales, te aporta módulos específicos para el trabajo de las funciones cognitivas, realizando simulaciones de la vida cotidiana, como podría ser simular hacer la compra en un mercado, orientarnos por una ciudad, sacar dinero del banco y este tipo de experiencias de la vida cotidiana, ¿no? La segunda sería que, además de estos beneficios en el área de la estimulación cognitiva, también tocamos el área del ejercicio físico. Sí. Y en tercer lugar, mencionaría también el nivel de la tecnología, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que nos permite realizar sesiones grupales con usuarios. Es decir, que no sea una herramienta de uso individual, sino que un número ilimitado de usuarios al mismo tiempo puedan vivir la misma experiencia. Por tanto, Ujú. convertimos una experiencia que en un principio es una experiencia aislada en una experiencia social. Ujú. ¿Cuáles dirías que son los principales beneficios específicos que la realidad virtual proporciona, ¿no? a las personas mayores si hablamos en términos de bienestar emocional y también de socialización? Mira, a nivel emocional,
el nivel emocional es muy importante, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas personas mayores que pueden tener una serie de limitaciones físicas que ya no les permiten vivir experiencias que para nosotros son tan cotidianas como podría ser el dar un paseo por nuestro pueblo, Ujú. irnos a dar un paseo por un parque. Son cosas que para nosotros son sencillas y podemos hacerlas a diario, pero es que para ellos es la experiencia del año. O sea, Claro. lo podrán hacer 3, 4 veces al año y no en todos los casos, ¿no? Entonces, el impacto que tiene a nivel emocional el poder visitar tu pueblo natal, por ejemplo, también me acuerdo de un caso muy, muy concreto de una usuaria que toda la vida había visitado el santuario de Montserrat y, Mm. bueno, por las limitaciones funcionales ya no lo podía hacer, ¿no? Y le llevamos a visitarlo en realidad virtual y el impacto emocional que tuvo fue increíble, ¿no? Ujú. Entonces, diría que a nivel emocional pues genera un bienestar muy importante. Y Ujú. lo hemos visto no solo en usuarios con deterioros leves, sino incluso en personas con demencias avanzadas, ¿no? En un estudio que realizó la Fundación Matías se pudo apreciar esto. Ujú. Además, Luego también nos ayuda a calmar a los usuarios, anticipándonos a episodios de nerviosismo, de ansiedad, etcétera. ujú. ¿Qué feedback estáis recibiendo, ¿no? De los usuarios que han usado esta realidad virtual? ¿Cómo se están adaptando? Porque no tenemos que olvidar que son personas mayores, que les pones unas gafas que a lo mejor no han visto en la vida, ¿no? Por el tipo de tecnología que es. Sí. ¿Cómo se están adaptando a todo esto, ¿no? Pues suele ser curioso porque las primeras veces realmente no llegan a entender qué es Ajá. lo que se van a poner. Entonces Ujú. tienes que explicar que lo que van a ver va a ser una película, pero va a ser como si estuvieran dentro de esa película. Entonces al principio tienes que ayudarles un poquito a mover el cuello para que se den cuenta que pueden disfrutar de los Claro. 360 grados. Una vez se dan cuenta que disfrutan de los 360 grados, la experiencia suele ser muy buena. Suele ser muy buena, muy emocional. Sobre todo las primeras veces el impacto que tiene suele ser muy curioso. Ujú. Suele ser muy curioso. Entonces, el feedback que nos suelen dar suele ser muy positivo, ¿no? De, "Joder, hace muchísimo tiempo que no visitaba este lugar y lo he podido visitar una vez más. O, ¿por qué no? O sea, siempre he querido visitar el espacio o irme de viaje a Venecia y pues, por la vida que he tenido no lo he podido hacer, pero ahora gracias a estas tecnologías lo estoy haciendo realidad. Entonces el Ujú. feedback suele ser muy positivo. Y estamos hablando solo de este impacto emocional, ¿no? Pero las personas que lo utilizan, por ejemplo, para hacer ese ejercicio que a lo mejor no pueden hacer, pues entiendo el bienestar físico que les aporta el poder hacerlo prácticamente sin moverse del sitio, ¿no? Esto ayuda mucho también a mantenerse bien físicamente en personas que no lo podrían hacer de otro modo. 100%, 100%. De hecho, o sea, hay muchísimos estudios que hablan de los beneficios que tiene el poder realizar ejercicio físico, no solo a nivel físico, sino los beneficios que tiene a nivel emocional, a nivel mental, incluso a nivel de deterioro cognitivo, ¿no? Ujú. Tiene una serie de beneficios adicionales. Y poder hacerlo con la realidad virtual entendemos que le mete un estímulo doble. Es decir, tenemos por un lado el estímulo físico, el hecho de pedalear, ya sea con miembro superior o con miembro inferior, pero Sí. por otro lado tenemos también el estímulo propio de la experiencia visual de la realidad virtual. Ujú. Si hablamos en general, ¿cómo se está produciendo la introducción de nuevas tecnologías, como en este caso es la vuestra, en el día a día de las personas mayores? Porque hay esa brecha digital tan importante. Hablamos aquí que es el momento de ponerse unas gafas, pero hay otras tecnologías que se están incorporando a muchas residencias a la hora de hablar con familiares. Se están utilizando tabletas para desarrollar la memoria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está siendo esta comunión, ¿no? Entre personas mayores y tecnologías muy nuevas? Eh, la comunión, siendo sincero, no es fácil al principio, porque tenemos que partir del hecho de que normalmente estas tecnologías se han desarrollado para perfiles de usuario más jóvenes. Ujú. Entonces, tenemos que hacer un trabajo previo muy importante de adaptarlo tanto a los usuarios mayores como a los profesionales que trabajan con ellos, porque al final tiene que ser una herramienta que genere una eficiencia en el proceso de realizar la actividad, la terapia o cualquier tipo de proceso operacional dentro del centro residencial, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que una vez conseguimos afrontar este reto de adaptarlo al usuario, al profesional, o sea, tengo la firme convicción de que son los usuarios que más se pueden beneficiar de las nuevas tecnologías. Ujú. Te diría que incluso muchos más que las personas jóvenes. Ujú. Sobre todo Habla- desde un punto de vista emocional, del entrenamiento de las funciones cognitivas, incluso el ejercicio físico.
Ujú. Hablabas de los profesionales. Yo te preguntaba cuál era el feedback, ¿no? De los usuarios en este caso, pero ¿cómo se están adaptando los profesionales al uso de esta herramienta en su día a día de trabajo, ¿no? Porque también para ellos les facilita muchísimo el trabajo esto. Exacto, es una herramienta más, ¿no? Pero es una herramienta que les puede permitir ahorrar tiempo a la hora de diseñar terapias. Al final, los profesionales que cuidan de los mayores son personas muy comprometidas con su trabajo, Ujú, son personas que lo hacen genial, que lo hacen con muchísima empatía, pero requieren de medios que les ayuden a hacerlo de una manera más eficiente, ujú. ¿no? Eh, Entonces, sí que hay un trabajo inicial de formar a los profesionales en el uso de estas nuevas tecnologías, pero una vez la curva de aprendizaje va para arriba, es una herramienta que les ayuda muchísimo en el día a día. Entonces, el feedback suele ser muy bueno. ujú. Jorge, ¿dónde me has dicho que tenías presencia en la actualidad? En toda España y también en Europa, ¿no? ¿Me has comentado? Sí, principalmente estamos operando a nivel nacional en toda España, pero luego tenemos también cierto posicionamiento en el mercado francés y el mercado británico de forma directa. Ujú. Y luego de forma indirecta estamos empezando a operar en mercados como el norteamericano o el mercado australiano a través de distribuidores. Ujú. De todas estas experiencias, ¿no? que tenéis vosotros, ¿no? Y que usan esas personas mayores, ¿cuál crees que es la que más disfrutan y la que más les gusta? Pues te diría que son varias, ¿no? Depende mucho también de la persona. Entonces, si tienes una persona que viene del mundo rural, las experiencias que más Mm, ilusión le suele hacer suele ser el visitar una granja, el visitar esa serie de entornos naturales. Cuando hablamos ya de personas que han vivido en un entorno más urbano, pues les suele hacer más ilusión poder visitar un museo, poder, poder visitar ciudades que han visitado a lo largo de su vida, en su viaje de novios, etcétera. A mí personalmente me gustan más las experiencias de montaña, como la de los Pirineos, etcétera. ujú, Pero bueno, en cuanto a los usuarios, pues suele ser más amplio, ¿no? Al final es un catálogo de experiencias muy grande y cada uno tiene sus gustos. ujú. Me has puesto un ejemplo, ¿no? De una persona que no podía visitar cierto lugar, ¿no? Y cuando le pusiste esa experiencia lo vivió de una manera fantástica, ¿no? Pero eh, todas estas experiencias las hacéis personalizadas, No llegamos a personalizarlas tanto, porque es que me ha pero llamado la lo que atención buscamos eso, ¿no? son... Porque decías, no pude visitar el Sí, monasterio y tal, y digo, no sé si lo harán todo personalizado, porque me parecería ya brutal. lo que hacemos es buscar contenidos de interés general. Ujú. Por ejemplo, el santuario de Montserrat, ¿no? Que es Sí, un contenido de interés general en Cataluña, o el santuario no sé, de Aránzazu, o ajá, capitales de vale. provincia, Ujú, entornos naturales muy conocidos. ujú, Entonces buscamos generar este tipo de contenidos que puedan ser significativos no solo para las personas de esa localidad, sino para personas de toda la provincia. ujú, vale, perfecto. Jorge, ya para ir finalizando y centrándonos en Oroy, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Sí, ahora nuestros próximos objetivos, bueno, el principal es la internacionalización de la empresa Ujú, y la generación de nuevos productos bueno, que nos permitan poder dotar de más valor al sector socioasistencial, ¿no? En cuanto a la internacionalización, vamos a incrementar nuestra presencia en el mercado francés principalmente, aunque también vamos a tocar los mercados germanoparlantes y el mercado británico, así como los mercados que hemos mencionado ya de Estados Unidos y Australia mediante distribuidores. Y ujú, luego, por otro lado, vamos a trabajar en seguir desarrollando nuevas soluciones que vayan más allá de la realidad virtual y nos ayuden a implementar otro tipo de nuevas tecnologías en residencias de mayores, ¿no? Como un ujú, ejemplo de esto podría ser un producto que hemos lanzado hace poco que se llama Oroy TV, ujú. que son actividades guiadas con un formato televisivo basadas para realizar en pantallas grandes, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Mm. Nos permite poder realizar sesiones de trabajo con grupos bastante grandes de usuarios, de manera que ayudamos al profesional a ahorrar tiempo y a ser más eficiente. Ujú. Jorge, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros, ver más profundamente, ¿no? El trabajo que estáis haciendo, déjanos una página donde se encuentren rápidamente. Sí, nuestra página web es www.oroy.eu. Ujú. Pues Jorge, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de
tecnología, concretamente de realidad virtual, en un entorno de personas mayores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día, hasta luego. Un saludo, adiós. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.